Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, antes ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos son sin distinción. Tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirles apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse para que podamos nosotros alimentarnos de esta palabra. En la primera carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso nos muestra cómo el Señor ha traído la paz, cómo el Señor ha hecho uno todo en Él
por su muerte, por su entrega en su propia carne, en su propio cuerpo. Los ha hecho uno. A todos los anteriores, a los presentes y a los que vienen, se han hecho uno en Cristo. Y queridos hermanos, ya no hay diferencias, nadie es mayor, nadie es menor, todos son uno en Cristo, ya no hay enemistad, ya no debe haber nada de eso. ¿Por qué? Porque en Cristo está la verdad y la vida. Y esto es lo que nos trata de decir el Señor para que construyamos como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, una sola edificación, una sola construcción. ¿Y por qué les está diciendo esto? Porque en toda época, queridos hermanos, nos encontramos con esto. Hay unos que dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Sila. Hay otros que dicen: no, nosotros somos los verdaderos cristianos porque venimos de los judíos que aceptaron a Cristo. No, nosotros somos los paganos que recibieron la palabra. Siempre hubo esto de diferenciarse y de tratar de tener la razón. Y al tener la razón, tratar de imponerse. Y esto es muy humano. Aquí en mi país lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque cada cual, según el candidato que apoyaba, cada cual quería imponer su idea. Hasta yo lo hice, querido hermano, y lo acepto. Y traté de no exagerar, pero me doy cuenta que en muchas cosas exageré. ¿Y qué es lo que pasa? Es en estas divisiones, querido hermano, donde aquellos que nos llamamos cristianos nos convertimos en anticristianos. ¿Por qué? Porque no nos escuchamos. Nuestra verdad es más importante que la verdad de los demás. Nuestras palabras son más importantes que las palabras de los demás. Nuestros conceptos son más importantes que las palabras de los demás. Y ahí todos erramos porque nadie tiene la verdad absoluta. Ahí cometemos el gran error. Ahí nadie tiene la verdad absoluta, y es lo que está pasando también en la iglesia, no solamente en lo político, en lo social, sino también en la fe. ¿Por qué? Porque unos dicen: no, nosotros creemos que la misa tiene que ser así, o no, nosotros creemos que las cosas tienen que ser así, no, nosotros creemos. Yo recuerdo un sacerdote que no le gustaba este tema de que se canten mucho en las misas, de que hayan momentos de oración muy extendida. Y no lo hacía por malo, era la formación que tuvo. Y claro, él decía: a mí me formaron así, pero tampoco se abrió a esto. ¿Y qué es lo que pasaba? Recuerdo que un canto, habían aplauso y le molestó el canto. Ni siquiera había comenzado la misa, era un canto como para preparar. Y como habían jóvenes, claro, los jóvenes necesitan algo más dinámico para ser conquistados, sin transformar nada de la misa. Así que se molestó. Pero ¿qué era lo que pasaba? Ese día era su cumpleaños, y sin que termine la misa, comenzaron a aplaudirlo, pero él no se molestó felicitándolo en su cumpleaños. Son las cosas que nos hacen ver de que no tenemos la verdad absoluta, y Cristo es la verdad absoluta. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Que seamos uno en Él, y que su muerte en la carne que Él eligió cuando se hace hombre nos haga uno en la carne que somos cada uno de nosotros, sin diferencia, para construir este edificio verdadero que es la iglesia, donde todos somos uno, donde todos somos iguales y donde todos aprendemos a escuchar a Cristo y no escucharnos a nosotros. Querido hermano, la tentación es fuerte. El escucharnos a nosotros, el creer que nosotros tenemos la razón, es muy fuerte y se va acrecentando cuando dejamos de escuchar a Cristo. Y es por eso cuando en el Evangelio el Señor nos dice: estén preparados, es sobre todo por esto. A ver, si nuestro Señor va a llegar en un momento que nadie espera, o sea, no está la hora marcada, va a llegar un momento que nadie espera y nosotros no estamos unidos, claro, nadie va a estar atento a su llegada. Nadie va a estar respetando su llegada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo mismo que pasó hace casi 2000 años. Vamos a renegar de Cristo, vamos a rechazarlo como nuestro Salvador y vamos incluso a enviarlo de nuevo al patíbulo de la cruz. Y esto, querido hermano, es lo que el Señor quiere que nosotros reaccionemos. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Somos uno en Cristo. Y es eso lo que nos hace edificar la iglesia. Es eso lo que nos hace crecer. Es eso lo que nos ayuda. Es eso lo que nos anima. Y es eso lo que nos hace aprender
a ser sabios en la vida. Y queridos hermanos, necesitamos mucha sabiduría. Yo cada día me doy cuenta cuánta sabiduría necesito. Cuánta sabiduría necesito para hacer las cosas que debo hacer como sacerdote, hacer las cosas que debo hacer como hermano, hacer las cosas que debo hacer como hijo. Cuánta sabiduría necesitamos. Y si no estamos preparados y estamos divididos, cada vez esta sabiduría se vendrá más abajo. Queridos hermanos, aprendamos a escucharnos, aprendamos a respetarnos. Lo que pasa con cada grupo oración, con cada movimiento en la iglesia, aprendamos a conocerlo, aprendamos a amarlo, aprendamos a compartir, a desarrollar esa capacidad de alegrarnos por los logros de los demás, de alegrarnos por lo que otros hacen, de ser uno verdaderamente en Cristo. Amén, amén, amén.